Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Espinosa. Bienvenidos a Eni Podcast, donde buscamos llevarles al siguiente nivel profesional. En esta ocasión tenemos de invitada a nuestra amiga y realmente una persona admirable en términos de capacitación. Nos va a platicar un poquito de su experiencia. Se llama Gloria Guerra, bienvenida y fanática de Mago de Oz. Así es que entre otras cuestiones pintorescas que ahí nos va a ir platicando. Muchas gracias, primero que nada, por aceptar la invitación. Algo que nos gusta compartir siempre que tenemos un invitado es que sabemos que el tiempo es el único recurso no renovable y el hecho de que decidas pasar este tiempo con nosotros realmente lo apreciamos mucho. Muchas gracias, Gloria, por darte la oportunidad. Bienvenida a este espacio. No, al contrario, gracias por la invitación, Arturo, Rubén, un gusto saludarlos. Ahora sí que cuando recibí la invitación para este podcast, para esta entrevista, yo más que emocionada, ¿no? No, en realidad no he tenido una experiencia de este tipo. He tenido entrevistas laborales y llamadas y otro tipo de interacciones, ¿no? Pero ahora sí que una entrevista centrada en Gloria Guerra no la había tenido, lo cual me causa emoción, para serte sincera. Un gusto estar aquí. Gracias por aceptarnos y la verdad que así como comentas, ¿no? Centrada en Gloria Guerra pues definitivamente pues una de las razones por las que surge la invitación es definitivamente estas interacciones que hemos tenido. Definitivamente es algo que para nosotros ha sido muy enriquecedor el haber estado trabajando contigo y pues queremos conocerte un poquito más, ¿no? Y igual permearle pues ahora sí que oyentes, a nuestra gente, compartirles de ahora sí que esa experiencia que tú has vivido en tu carrera en la parte de capacitación y desarrollo organizacional, que a fin de cuentas es de los fuertes que vemos aquí, tanto contigo como que nosotros es nuestra área de expertise, ¿no? Entonces, como empatar ahora sí que nos traigas esos rayitos de iluminación, lo que ha sido pues este reto, ¿no? Que ha sido la capacitación a través o durante la pandemia. Ya sé, ¿no? Sobre todo, de entrada, pues híjole, ¿cómo comienza mi viaje? Mi viaje empezó por allá en el 2007. En realidad no tengo tantos años, son 15 añitos en este hermoso mundo de la capacitación. Siempre me gusta presentarlo de esa forma, porque en realidad Casi me nada. gusta mucho, ya sé, ¿no? Me gusta mucho lo que hago y el departamento en el que me encuentro como tal. El área pues es recursos humanos, ya la conocemos un poquito la dinámica o de qué se encarga este departamento, pero específicamente hablando del área de capacitación es otro universo, ¿no? Tienes muchas oportunidades. Por allá en el 2007, buscando trabajo, ¿no? Llegué a una maquiladora de aquí de Mexicali Automotriz a pedir una oportunidad. En su momento me contratan como operador de producción, de hecho. Entonces, mi trayecto como operador de producción no fue mucho. En realidad duré 6 meses con esa función, ¿no? O con ese rol, ¿no? Ignoren a mi gato. Denme un segundito, sorry. Es invitado especial. No pasa Ya nada. sé, El lo Mishi siento, quería haciendo salir, presión. quería salir en la entrevista. Les decía, empiezo como operador de producción y luego se abre una oportunidad allí en el departamento de capacitación, pero ya como instructor, proporcionando entrenamientos teóricos y posteriormente prácticos, ¿no? En el piso de producción. De ahí empieza este viaje en el que me quedo cerca de 2 años, más o menos, y después de esos 13 años, empiezo a navegar, no solamente como instructor o como entrenador, sino también ya dando soporte en otras áreas o en otros departamentos tales como comunicación. Empiezo a aprender más de actividades propias del área de recursos humanos y de capacitación. La primera vez que me tocó hacer como tal un plan de capacitación, pensarlo, vaya, por mi cuenta, tener esa interacción o esa negociación con el equipo gerencial, fue por allá en el 2014. Entonces, para mí fue todo un reto, ¿no? Porque, pues, para empezar, no tenía la menor idea de cómo se hacía. O no sabía o no tenía ese como que
empoderamiento, vaya, de acercarme al staff. Para mí, acercarme a los gerentes era como que, wow, te estás acercando a los dioses. ¿Cómo les vas a preguntar si tienen una hora disponible para atenderte, para preguntarte, para decirte qué necesidades tienen en materia del desarrollo de su personal, ¿no? Para mí yo lo veía algo muy imposible. Poco a poco fui adquiriendo más experiencia y sobre todo escuchando consejos de mentores, ¿no? He tenido varios mentores a lo largo de este viaje o de este trayecto y a través de sus consejos es como he ido aprendiendo cada uno de estos roles. Este viaje en esta compañía automotriz termina temporalmente en el 2012. De allí me voy a otra empresa por un año, estuve fuera, pero en otro rol, curiosamente ahí me salí un poquito del camino, de la carretera, ¿no? Me fui como supervisor de producción. Te soy sincera, es un rol, no lo odié, pero no es mi favorito. Entonces fue un proceso de aprendizaje, fue una experiencia interesante, me sirvió para conocer la otra cara de la moneda, y agradezco ese proceso de aprendizaje en ese rol, ¿no? Regreso en el 2013 a esta empresa de automotriz y ahí me quedo otra vez, ya con el rol ahora sí propio de la parte de liderando no solamente capacitación, sino también comunicación. De esta empresa me voy en el 2020, en el mero año de la pandemia, o sea, no solamente enfrentando el reto de cambiar de trabajo, de cambiar de ambiente, de dejar una empresa que te vio crecer por casi 13 años, la que te formó profesionalmente, por así decirlo, y empezar ahora en el giro electrónico, que es en donde me encuentro ahora ya con una posición de coordinación, vaya. En esta otra empresa había tenido una posición de liderazgo con un equipo de trabajo que su función era proporcionar el entrenamiento práctico en el piso de producción, ¿no? Toda una experiencia, un equipo diverso entre jóvenes, entre mujeres ya amas de casa entre los 40 y 50 y tantos años, lideradas por una joven de 29 años, 30 años, entonces ahí traes también el asunto de la brecha generacional en donde tu supervisor es 20, 30 años más joven que tú, ¿no? Fue otro reto al que me estuve enfrentando. Actualmente ya nos encontramos en esta empresa del giro electrónico ya liderando, perdón, el área de capacitación como tal y como les decía, el área de desarrollo. Ese ha sido mi viaje durante los 15 años y pretendo que sea más largo, ¿no? Tengo metas de vida bien definidas para los próximos 10 años y estoy trabajando en conseguirlas. Oh, excelente. Fíjate que comentaste un montón de cosas que me llamaron mucho la atención. Desde la parte práctica, ¿no? De cómo iniciaste, que al final de cuentas también es una historia de éxito, cómo una persona que inicia de operador de producción, cómo va creciendo hasta el día de hoy, ¿no? Y pues bastante joven, ¿no? Parece, se dicen muchos años, pero en realidad pues empezaste muy joven. Y en ese momento me gustaría retomar esa primera experiencia como instructora, es decir, ¿cómo fue tu primer curso? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo te preparaste? ¿Quién te aconsejó? Esos detallitos ahí de ese primer encuentro con la capacitancia. Fíjate que esa historia está interesante. De hecho, siempre que tengo oportunidad nos gusta revisitar esa historia con la persona que me entrevistó para ocupar esa posición, que de hecho actualmente es mi jefa. Entonces ahí para que se den una idea para dónde va, ¿no? Mira, no, Ajá, por allá en el 2007, cuando se abre esta vacante, pues yo tenía 5 meses y unos días en la empresa. Esta vacante que se abre, pues es como tutor, en ese entonces así se llamaba. Tenía una serie de requisitos. Mi principal requisito era tener 5 años de servicio en la empresa. Entonces, de entrada, yo no lo cubría. Entonces dije, pues es descarte inmediato, ¿no? Tenía en su momento un supervisor, mi supervisor de producción. Entonces, él me dice, oye, pues anímate, ¿no? Tú eres muy chispa, te llevas bien con la gente, eres entrona, trabajas muchas horas. Dije, va, me aviento, ¿no? Pues ya me acerco con la supervisora de recursos humanos, que era en ese entonces, y me dice, en su momento, híjole,
Para mí fue una experiencia muy, muy traumatizante, por así decirlo, abrumadora sobre todo, porque yo iba con todo el miedo, ¿no? Entonces me dice, ¿tú quién eres? Ya le digo, no, pues Gloria Guerra, de tal línea de producción, de tal unidad de negocios o tal tecnología, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué se te ofrece? No, pues fíjate que miré esta vacante y me gustaría aplicar. Para ese entonces a mí ya me había entrevistado el que iba a ser el supervisor del área de entrenamiento, ya traía ese check, ¿no? Entonces me entrevista esta persona y me dice, ¿sabes qué? No, no va a jalar, no vas a pasar al siguiente proceso de la entrevista porque de entrada, pues no traes los años de servicio que pedimos. Lo primero que pedimos es, pues, es ese periodo por la antigüedad, por el nivel de experiencia que debes tener en procesos operativos. Como tú, alguien que tienes ni siquiera 6 meses en la empresa, vas a ponerte a entrenar a otros, ¿no? Y dije, pues aprendo rápido, ¿no? Y no, me dijo, no va a jalar. Dije, bueno, ese día me regresé, me fui a mi línea de producción. Llegué a mi casa, salí, por ahí llegué como a las 4 de la tarde y vivía muy cerca. Al día siguiente, yo dije, no, esto no se va a quedar así. No, aquí no para. Entonces, ahí voy otra vez a recursos humanos, ¿no? Y me atiende la misma jefa de recursos humanos. Me dice, ¿qué se te ofrece? Y yo, oh, pues quiero hablar con el gerente de recursos humanos. ¿De qué? Dije, sobre la vacante que se abrió. Mija, pero ya te dije que no, o sea, tú no avanzas al siguiente proceso porque no cumple los requisitos. Y yo, va, tengo tu respuesta, pero quiero otra oportunidad. Entiendo, le dije, si después de esta entrevista no avanza, entiendo y continúo mi proceso normalito, ¿no? Para mi buena suerte, iba saliendo el gerente de la oficina y me dice, buenos días, ¿qué se le ofrece, no? Licenciado Ornelas, ¿no? Marco Ornelas. Y yo, no, pues quiero una oportunidad, quiero una entrevista. Me dice, voltea a ver a la jefa de recursos humanos y le dice, ¿sabes algo al respecto? Sí, dice, pero no cubre los requisitos. A ver, pásale. Y ya, pues, entré a la oficina, se desarrolla la entrevista y me dice, ¿qué tienes tú para ofrecer que no tienen el resto de mis trabajadoras con más de 5 años en la empresa? Ya le venté mi rollo, ¿no? Y sabes que tengo mucha disposición, tengo ganas de crecer, sé hablar inglés. En su momento eso me ayudó mucho, ser bilingüe, porque uno de los principales proyectos consistía en la transferencia de unas líneas de producción que venían de Indiana a Mexicali. Entonces dije, va, saca la carta, ¿no? Saca el as de la manga. Me aviento, saco ahora sí que la carta y me dice, ¿eres bilingüe? Y yo, sí. Y yo dije, bueno, pues me siento segura, ¿no? Me dice, te voy a hacer una entrevista en inglés y yo, valiendo. Yo hacía mucho que no lo practicaba. En realidad, sí, en la práctica, si me ponías a leer un documento, te lo leía sin problema. Si me ponías a redactar un correo, sin problema ni nada. Pero a nivel conversacional, en realidad yo estaba oxidada. Entonces me empieza a entrevistar cerca de eternos 20, 30 minutos, que para mí fueron una tortura. Se termina y me dice, felicidades, eres la primer tutora elegida. Y yo salí de ahí y se me vino ya en este momento, ¿no? En ese entonces se me hace que ni siquiera existía esa película. Hay una escena en La búsqueda de la felicidad en donde Will Smith consigue el trabajo, que ya le dicen que ya va a ser corredor de bolsa, ¿no? Y que sale y se ve por las calles así de New York y sale y ¡bravo! En este momento yo lo llamo felicidad. Eso para mí fue ese momento y ahí empezó todo, ¿no? Ahora, cuando ya me toca pues ser elegida, participamos en la transferencia de líneas, regresando ya tomando como tal el rol de tutor, de plantarme frente a un grupo de nuevo ingreso y hablar de un programa de inducción. De entrada ni siquiera existía una presentación como tal. Entonces toca desarrollarla. Y yo dije, pues ahora sí, ¿cómo le hago, no?
Entonces nos empezamos a acercar con las diferentes cabezas de las áreas que tenían un tema por compartir. Y en su momento inexperta, ¿no? Me tocó hacer la primera presentación. Me acuerdo mucho, horrible me quedó, horrible, cargadísima de texto, imágenes sin sentido. Era una inducción que duraba corrida 9 horas. Teníamos a la gente ahí sentada por un periodo muy, muy largo de tiempo. Mucha información, poco tiempo para digerir y pues una serie de exámenes que tenían que completar. ¿Cómo nos damos cuenta que en realidad no estaba funcionando, que no estaba siendo completamente exitoso? Pues con las retroalimentaciones de las personas. Les preguntábamos, ¿cómo se te hizo la inducción? Aburrida, muy larga, muy cansada. El indicador más grande para mí fue ver exámenes con 5, con 6, con 4, en donde de 20 participantes, si bien me iba, 10 aprobaban. Entonces, en realidad traía como un 50% de efectividad, lo cual pues era muy bajo. Y eso me tomó tiempo. Ese interno fue así como que, ay, en una semana, en 2 semanas me di cuenta que no estaba funcionando. En realidad me tomó meses. Estamos hablando de que eso empezó por ahí en noviembre de 2007, como para junio de 2008 fue cuando yo empecé a medir, que me di cuenta que tenía que medir los resultados de los exámenes y que me di cuenta que no estaban siendo efectivos. Y ahí fue cuando empecé a tropezarme. Entonces, lógicamente, muchas personas al irse ya al piso de producción regresaban constantemente a recursos humanos. Oye, no me acuerdo cuáles son mis prestaciones. No me acuerdo qué día me van a pagar. No me acuerdo cuánto me tocan de vales, ¿no? Las prestaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque ese canal, ese primer contacto, ese vínculo no había sido del todo agradable, había sido aburrido, había sido largo, había sido tedioso. Y ya me empiezo a acercar nuevamente con mentores. Oye, ¿tú cómo le harías? Empiezo también a, a apostarle al autoaprendizaje. Empiezo a ver videos, empiezo a acercarme con expertos, empiezo a participar en cursos, en programas, en diplomados. Ahora sí que lo que yo no sé, que alguien más sí sabe, que alguien ya más experimentado vivió, que me enseñe, ¿no? Que me comparta. Esa fue la parte más difícil. Ahora, eso por la parte teórica. Ya en el piso de producción, pues en ese entonces yo tenía 21 años, estaba chiquita, la flor de la juventud. Más joven. Ajá. Entonces, ya en el piso de producción, mucho más difícil todavía. Híjole, ahí di mi suerte. Porque te tocaba entrenar en procesos a trabajadoras que tenían 15 años en la compañía, que en su vida habían tenido, o al menos ahí en esa empresa, ¿no? Que no tenían un proceso de enseñanza como tal, en el que venía la compañera, me decía, mete la pieza, saca la pieza, pícale este botón, y ese era mi entrenamiento. En su momento le apostamos a la metodología del TWI como método de enseñanza, funcionó. Ahora sí que lo medimos y funcionó, pero el primer año más o menos y medio fue difícil, ¿no? En el que llegabas con una persona experimentada en una línea, la cambiaban a otra en el que era nueva, y decía, pues tú qué me vas a venir a enseñar a mí, ¿no? Tengo 15 años en esta empresa, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Clásico. El típico, exactamente. Entonces volvemos a lo que les comentaba hace rato, ¿no? La brecha generacional en la que llega alguien joven y te quiere enseñar algo, te quiere hacer pasar por un proceso de aprendizaje, sin embargo, pues pone en duda tu confianza por su edad o su poca experiencia, por así decirlo, ¿no? Pues qué interesante. Yo- Fíjate que antes bueno, no sé si quieres comentar algo. Yo ahorita, antes de bombardearte con más preguntas, que Arturo, no sé si quieres comentar algo. um, de la parte que nos comentabas, Gloria, de mentores, me gustaría si nos pudieras platicar un poquito o profundizar un poquito quiénes fueron tus primeros mentores o en qué es lo que buscaste a estos mentores, cómo fue
esa dinámica con tus mentores? ¿Era algo recurrente? ¿Era algo de diario? Igual, pues, ¿cómo fue tu experiencia esa con mentores? Ya, fíjate que yo identifico en mi carrera profesional 2 tipos de enseñanza. Los que me enseñaron qué no hacer y los que me enseñaron qué sí hacer, ¿no? Obviamente, pues, le tengo más cariño a los que me enseñaron qué sí hacer, pero les estoy muy agradecida a los que me enseñaron qué no hacer, porque de todo se aprende, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Híjole, en realidad no tengo en mente así como que un estándar, pero sí recuerdo que tomé la práctica de acercarme al menos una vez por semana para, ya sea para preguntar o para agradecer algo, ¿no? Sí, tomé esa práctica. ¿Quiénes fueron mis mentores? Todos mis supervisores, pero sobre todo, ya lo mencioné hace rato, ¿no? El licenciado Marco Ornelas. Él estuvo por cerca de 20 años ocupando la gerencia de recursos humanos en esta empresa y de entrada, pues fue quien me dio la oportunidad de empezar este viaje, ¿no? Y nos fue enseñando, porque no fue solamente a mí, sino a todo el Departamento de Recursos Humanos, estrategias para hacer mejor las cosas. Había un mantra, ¿no? Que nos comentaba siempre al inicio de cada junta que teníamos y al final nos decía, ustedes tienen que trabajar bajo esta premisa, con calidad, con calidez y con eficiencia. Calidad, hacer bien las cosas, ¿no? A lo mejor no las vas a hacer en primera instancia bien a la primera, pero tienes que asegurarte de que salga bien, que estén bien hechos. Y ahí cubres todo, ¿no? El servicio, producto, un reporte, lo que tú quieras y mandes, un evento. Con calidez, este era el más importante de todos. Dijo en algún momento, si este día no estás dispuesto a tratar bien o atender de forma educada o con una sonrisa a una persona que viene a pedirte un servicio, no vengas. Porque nosotros como elementos de recursos humanos somos servidores. Entonces, proporcionamos un servicio. Entonces, hay una persona que viene, se acerca con nosotros para cualquier ámbito y te plantea una duda, te pide un consejo, te pide orientación. Lo menos que podemos hacer es decirle los buenos días, las buenas tardes, ser cálidos, ser empáticos sobre todo, porque no sabemos por qué esté atravesando esta persona y el tiempo o la valentía que le tomó acercarse a ti como servidor para hacerte cierta pregunta, ¿no? Entonces ahí hablamos de calidad, calidez y eficiencia, que eventualmente aprender a hacer las cosas bien hechas, con atención extrema en los detalles, ¿no? Me acuerdo que este mentor me hizo ver mi suerte, porque en muchos trabajos, por decir, yo hacía algo, ¿no? Un diseño, un plan de capacitación, se lo compartía, ¿no? Corrige esto, esto y esto y esto. Yo, va. Entonces ya yo me sentía bien orgullosa. Yes, ya lo hice, ya quedó. Corrígelo otra vez. Ay, ya bien feliz, ya quedó. Otra vez, otra vez, otra vez. Y ya en la ocasión número 20 en que te regresaba el trabajo, tú decías, bueno, pues, ¿qué quiere? No entiendo. Pero después aprendes que buscas perfeccionar las cosas, buscas cuidar los detalles, porque no solamente estás haciendo un trabajo para ti, estás proyectando una imagen, es tu carta de presentación, tu trabajo, vaya. Desde hacer o desde preparar una presentación en PowerPoint, ¿no? Cuidar los acentos, cuidar la estructura, combinar las palabras con las imágenes, desde cuando vas a tener a lo mejor una junta con un gerente o con un trabajador o con un supervisor o con un técnico, cuando te vas a acercar, la forma en que les vas a pedir las cosas, la forma en que les vas a regresar lo que sea que te están solicitando, ¿no? Ese es por un lado. Recuerdo también a otra mentora que tuve, una supervisora. Ahorita ella está en otra empresa electrónica. De hecho, ya está ocupando una gerencia también en capacitación en este mismo ramo, vaya. Ella sobre todo, en su momento, pues como todos yo creo, o al menos eso creo, ¿no? Tuve mis brechas de ego, ¿no? En las que yo creí saber más que otros, en las que yo llegué a ver a mis compañeros, pues es que yo soy la experta,
yo soy la que sabe. O sea, ¿qué me vas a venir tú a decir a mí, no? Se cambian los papeles y me vuelvo egocéntrica y en algún punto me vuelvo poco empática o yo creyendo que no lo era, pues me vuelvo egocéntrica, ¿no? Entonces me enseña sobre todo humildad, me enseña a entender que no todo lo sé y que se pueden cometer muchos errores si asumes que sabes. Entonces caí mucho en ese error, en esos periodos, vaya, de, no, pues es que yo ya sé hacerlo, o lo googleo. Google dice que se hace así, entonces me equivocaba y pues al rato la regañada, ¿no? Ahora sí que me tocó de todo. También me tocó en el viaje, no voy a decir sus nombres, sus supervisores que yo los veía que eran groseros, que le gritaban a algún supervisor, que trataban pues como a las personas, a cualquier persona que se acercaba con ellos para pedirles un servicio, los veía como de forma inferior, ¿no? Entonces yo decía, ok, eso no lo debo hacer. O que hacían como que ciertos trucos, ¿no? Ya en otra empresa, una, un estado financiero no era favorable para presentarlo e hizo ajustes. Entonces, eso no está bien. Yo dije, ok, eso no lo debo hacer. Como te digo, a todos les aprendes, ¿no? Me quedo con lo bueno y sobre todo con lo que no debo hacer. Es así yo como recuerdo a mis mentores. Y uno de ellos, como te digo, curioso, de quien más he aprendido ya en los últimos 2 años es de mi actual jefa, ¿no? Que fue quien en su momento me rechazó en ese primer filtro. Es curioso. Para después ser tu mentor. Exacto, para después Qué vuelta invitarme a se da la vida. trabajar con ella. Mira nomás, porque ya sabe que, ahora sí que ya sabe que sabes. Es de bueno, tocaste otra vez, me parece interesante todos los temas que vas tocando, pero particularmente remarco la parte en la que evidentemente no vas creciendo como profesional, vas tomando esa mentoría, vas tomando ese mentor, vas desarrollándote, vaya, de manera profesional, tanto en el campo de la capacitación como en el campo del trato al cliente, en este caso un cliente interno, ¿no? Para tratar de borrar lo más que se puede el famoso estigma de recursos humanos, ¿no? Que le dicen Híjole, recursos inhumanos, ¿no? Pero, exactamente. pero realmente es un reto, evidentemente, porque pues tratar con las personas, cualquier persona que se dedica a hacer trato al cliente, pues es complejo, mucha asertividad y demás. Y por lo tanto, como persona, pues creciste bastante, ¿no? Y en ese proceso llega ya esta oportunidad en la que estás actualmente, gracias a esta mentora que comentas, que vio tu capacidad, que vio tu entrega, que vio tu crecimiento, que vio, como decías hace un momento, ¿no? Lo entrona que eres y todo ese abanico de actitudes positivas que tienes y que desarrollaste y te invita a este puesto de capacitación. ¿Cómo te sentiste con esa invitación? ¿Cómo fue? ¿Lo volviste a hacer como el de En Busca de la Felicidad? Ya sé, ¿no? Fíjate que bien curioso porque me tomó como unos 6 meses tomar la decisión, por así decirlo. Yo estaba en la otra empresa, estaba en mi zona de confort, ¿no? Trabajaba muy a gusto, el equipo de recursos humanos con el que estaba me sentía muy cómoda, mi equipo directo, pues yo encantada de la vida con ellos. Estaba en mi zona concha, ¿no? O sea, bien a gusto, mi horario de entrada, mi horario de salida, no necesitaba ir fin de semana, tenía un trabajo estable, seguro, por así decirlo. Entonces, llega esta invitación y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que estoy integrando al Departamento de Recursos Humanos con algunos posiciones que acá no existen como tal. Quiero hacer un cambio, ¿no? En el giro que ha tenido la empresa, está creciendo, necesita mayor atención en ciertos aspectos. Y dije, va, lo pienso. Pero para mí, pues, digo, caí en ese vicio de la zona de confort y del miedo al perder la estabilidad, porque finalmente era una empresa en donde ya en mi segunda vuelta tenía pues ya 6 años casi. Entonces, para mí pues me dio mucho miedo, dije, ¿y si renuncio?
¿y si no me gusta? ¿Y si no funciona? Dije, voy a estar 3 meses a prueba y si no les gusta lo que hago, ¿y si me corren? ¿Y si ya no puedo encontrar otro trabajo fácilmente? Y pensaba un montón de cosas, ¿no? Pensaba pues en mi familia, mis hijos, mi papá, mi hermano, que vivimos aquí juntos. Otra cosa es, dije, híjole, está al más lejos, ¿no? Yo soy sobrepensadora, pienso demasiado mucho en las cosas. Siempre estoy así como que, ¿y si esto, y si aquello, y si pasa esto? Entonces, estoy viendo desde diferentes perspectivas cómo traumarme más con cierto tema, por más simple que parezca. Em, el trabajo en el que estaba, pues en carro a mi casa, a su casa, está 11 minutos, 12 minutos. Mi actual trabajo me toma de 25 a 30 minutos. Entonces, es casi el triple del tiempo, ¿no? Esa es una. Y pues el miedo, dije, de empezar otra vez. Pero, pues lo estuve pensando, dije, o sea, si no es ahora, ¿cuándo, no? Dije, es momento de subir otro escaloncito en esta enorme escalera de la vida. Y dije, va. Me acuerdo que volví a tocar el tema con mi actual jefa y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Todavía se hace? Y me dice, va. Entonces entro otra vez al proceso de entrevistas. Te soy sincera, en estos 6 años en que estuve en esta otra empresa, nunca fui a entrevistas porque pues, yo no buscaba cambiarme de trabajo. Para mí yo estaba bien a gusto ahí. Dije, aquí hago carrera, aquí me quedo y si sale otra cosa, bueno, ¿no? Entonces ya me animo, paso el proceso de entrevistas, se me quita lo oxidado en eso porque pues, yo no sabía cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Ya me contratan. Esos primeros 3, 4 meses en esta empresa fue así como de que, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy funcionando? ¿Les gusta mi calidad de servicio? Ya 3 meses ya tengo la planta, pero todavía me pueden correr. ¿Y si la riego? Entonces traes esa inquietud, ¿no? Del cambio de ambiente laboral, de los nuevos compañeros, si les vas a caer bien, si el horario va a funcionar contigo, y si se me descompone el carro, ¿qué hago? De taxi todos los días, cosas así que vas pensando, ¿no? Pues ya sin darnos cuenta, ya tengo 1 año y medio allí, ya estamos cerca de cumplir los 2 años y yo feliz de la vida. Allí, híjole, estoy aprendiendo de muchas cosas y creo que es un eslabón eh, muy importante que se conectó a mi vida que me va a permitir lograr mis objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Como les comentaba hace rato, pues sí traemos ahí varias áreas de apoyo a las que les damos soporte en conjunto con el resto del equipo. Sin embargo, me ha tocado experimentar otras cosas, otro tipo de actividades que me van alimentando, ¿no? Mi cabeza la imagino como un servidor al que le vas alimentando con información y se me olvidan las fechas o se me olvidó si apagué los frijoles o no, o si dónde dejo las llaves o algo así, pero hay mucha información técnica y teórica en mi cabeza que me permite estar en donde estoy. Y no, y está bien padre porque al menos aquí me toca mucho el que me pregunten, ¿no? Los compañeros, oye, Tony, me dicen Tony por Gloria Antonia, oye, ¿cómo se hace esto, no? Y ya me acerco, oye, se hace así, entonces me siento, wow, yo le estoy enseñando a la compañera que tiene 10 años en la empresa, me siento importante. Y fíjate que algo ya bonito que tengo que presumir, porque me ha gustado mucho, es que últimamente he recibido felicitaciones directas por parte de no solamente de usuarios o de trabajadores que se acercan y piden algún servicio y reciben un servicio de mi parte, sino también de gerencias. Hay muchos gerentes en esta empresa por las diferentes divisiones y una frase, un factor común que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Tú das un servicio muy agradable. Dice, sabemos que si nos acercamos contigo es garantía
de que vas a ejecutar la actividad y si no lo sabes hacer, me vas a canalizar con quien sí sabe hacerlo. Entonces, eso se siente bonito y me mantiene, pues ahora sí que interesada en continuar en esa empresa, ¿no? Sí, motivada, como Aprovechando, dicen, el salario emocional. Perdón, adelante, Exacto. Arturo. aprovechando un poquito que comentabas esta transición, tanto del sector esta transición tanto de puesto como del sector automotriz al sector electrónico, me gustaría aprovechar este tema para preguntarte si respecto a la capacitación has visto diferencias medulares en lo que es capacitación en el sector automotriz y en el sector electrónico. Fíjate que sí, muchísima. En el sector automotriz, yo creo que a nivel maquiladora, lo he visto en varias y por colegas que nos han compartido también información. En el sector automotriz se enfocan mucho en conocimiento técnico, certificaciones, todo lo que es IATF 16949, ¿no? Que los manuales de calidad, que los planes de control de producción, entre otros. Se enfocan muchísimo en la competencia técnica de las personas. La desventaja con esto es que el desarrollo humano lo pasamos a una segunda o tercera o a veces hasta cuarta prioridad, ¿no? Entonces dejamos de lado programas valiosos como ya los enfoques de wellness, por ejemplo, para el personal, programas de desarrollo humano, programas de descansos, a lo mejor la búsqueda de mantener ese salario emocional del que hablabas, Rubén, hace unos minutos, las dejamos de lado. Ahora, curioso que en esta parte de la industria electrónica sí hay atención a la competencia técnica, la parte obligada de los compromisos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por un lado, más la competencia técnica, es decir, el know-how, ¿no? El entrenamiento en el qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer así. O al menos siempre, para el desarrollo de capacitaciones técnicas, siempre pienso en eso, ¿no? ¿Qué va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer así? ¿Para qué? Para que tenga un contexto de por qué estás realizando cierta acción, ¿no? Que tenga un sentido. Algo que he notado más acá en esta empresa es el desarrollo humano y las oportunidades. O sea, sí he visto ese cambio de tendencia entre una y otra. Puede ser por la velocidad entre un tipo de industria y el otra, porque la industria automotriz es mucho más acelerada que la industria electrónica, o a lo mejor es un poquito más exigente a lo que he visto y a lo que he preguntado en candidatos que de repente entrevistamos para ciertas posiciones, ¿no? Ahorita en esta empresa que ya empezamos a hacer inscripciones para ciertos programas, ciertos diplomados, le estamos apostando más al desarrollo humano, a las competencias suaves, por así decirlo, ¿no? Manejo eficiente del estrés, administración del tiempo, herramientas para dividir bien tus actividades o recomendaciones para que no trabajes largas horas del día. Si tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, cuidar ese balance entre familia y trabajo, buscarlo, vaya. También a lo que le hemos apostado mucho en esta empresa es en la habilidad o en la habilidad que te puede dar la actitud como trabajador. No dejando de lado la preparación técnica o el desarrollo profesional de un candidato, de un trabajador. Esa parte es primordial, como tú dijiste, es medular, es básica. Es como el tronco común, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, me puede llegar un trabajador o puedo tener una plantilla de trabajadores que técnicamente son muy competentes, pero que emocionalmente son inestables. Entonces ya tenemos que buscar otras herramientas que nos permitan medir eso, ¿no? Mejor podemos tener a un erudito en materiales, ¿no? Pero diario recibimos quejas del maltrato de esta persona. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar? Es pues el desarrollo humano, atención al cliente, inteligencia emocional. Ya podemos ahondar un poquito más en ese tema. Oye, pero es que yo quiero un entrenamiento en el uso del sistema de DRP. Lo tienes, ¿no? Porque es
La preparación en cómo hacer tu trabajo, eso es básico, sí, pero no es mi prioridad, ¿no? Mi prioridad es primero que tú estés bien, que el servicio que tú des sea con calidez y que sepas hacer tu trabajo. Entonces, ¿para qué? Para conveniencia no solamente de la empresa de por sí ya se ve beneficiada con un trabajador contento. Eso es primordial. También es a beneficio de sus clientes internos y externos. Y para sí mismo también, porque empiezan a controlar emociones, empiezan a controlar ahí reacciones que pudieran tener que no les pueden dar buenos resultados. Excelente. Fíjate que, bueno, de todo lo que me comentas, precisamente esta parte, ¿no? Esta parte en la que comentas cómo de alguna manera se entiende o la empresa observa qué es lo que va necesitando sus trabajadores o su grupo de trabajadores, que de alguna manera me imagino que ahí es un vaivén de lo que el trabajador te pide y lo que la empresa necesita. Y para eso está el famoso DNC, ¿no? La detección de necesidades de capacitación. En tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales retos o el principal esquema general? No sé si sigan una metodología particular, si sea una lluvia de ideas, si sea una junta entre todos los gerentes, si sea una... ¿Cómo es ese proceso y cuáles son tus principales retos a la hora de realizar este DNC? Fíjate que no sé si sea buena suerte o qué será, que en los últimos años al realizar el ejercicio de DNC ha fluido bien. ¿Cuál es la dinámica que seguimos? Es a través de entrevistas y también por retroalimentación. Tenemos dos canales para recibir la información. El primero, pues, es el representante de cada departamento o el gerente de cada área, quien hace una evaluación para cada uno de sus elementos. Buscamos que el DNC no sea elaborado por puesto, porque podemos tener a 10 ocupantes en el mismo puesto, pero no todos no todos tienen la misma necesidad. Es decir, no a todos les voy a contratar, por ejemplo, un curso de servicio al cliente, cuando a lo mejor de esos 10, 8 tienen una excelente retroalimentación en cuanto a servicio al cliente y solo 2 tienen un área de oportunidad. Entonces, se hace una evaluación personalizada para cada integrante de los equipos por parte de su gerente. Por otro lado, también tenemos las retroalimentaciones del personal a través de diferentes canales de encuesta, ¿no? Hacemos una encuesta electrónica. Entonces, por esas dos vías se hace un consenso, se hace un inventario en donde decimos, esta es mi carta Santa Claus. 2022, quiero estos 50 programas, ¿no? Estos 50 cursos, quiero implementar 20 becas de inglés, 30 licenciaturas, implementar tales programas de secundaria, de preparatoria, contratar cursos de planeación estratégica, administración del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ahí viene el ejercicio de realidad, ¿no? En donde ya una vez que nos reunimos con cada gerente, entonces sí, concentramos toda la información, donde hay coincidencias. ¿Por qué? Porque puede haberlas. A lo mejor tenemos la perspectiva de un gerente que me dice, oye, ¿sabes qué? Yo, gerente de recursos humanos, detecto que el área de materiales tiene una oportunidad muy grande en cuanto al servicio cliente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una alerta de necesidad. Por su lado también lo manifiesta el propio departamento, entonces ya buscamos coincidencias. De ese resultado se hace la parte matemática, la parte, yo creo que la menos divertida del ejercicio, que es ya buscar los números, cotizar, evaluar cuándo lo podemos hacer, cómo podría funcionar. Ahora con todo este asunto de la pandemia, que si es presencial, hasta qué cantidad, que tengo, no sé, a lo mejor un público con una necesidad de 60 personas, pero mi cupo máximo por pandemia es de 10 por grupo. Entonces, se vuelve más grande el reto, perdón, no solamente por la coordinación de la ejecución del programa, sino también en cuanto a costos se trata. Pero finalmente, las empresas son un negocio, ¿no? Se rigen a través de un presupuesto y por más que quisiéramos o quisieran las empresas
aplicar toda la carta de Santa Claus. Hay ciertos temas a los que se les tiene que dar prioridades. Ese ejercicio de prioridades pasa por 2 filtros. El primero, en consenso con todos los integrantes del staff, en donde recursos humanos y pues, la gerencia de recursos humanos y su servidora ya decimos, ok, la necesidad que ustedes manifiestan es esta, la necesidad que a través de retroalimentaciones recibimos es esta, entonces esta es la propuesta, ¿no? Y empezamos a aterrizar. ¿Sabes qué? Este sí, este no es tan prioritario, este puede esperar. Prioridad 1, 2, 3, 4. Y en ese orden de ideas hacemos un segundo filtro. Y entonces sí, ya viene la palomita final, ¿no? En donde ya el gerente regional de la planta ya nos dice si está aprobado, está muy padre, o están como locos y recórtale más, ¿no? Puede pasar. Cuando ya tenemos el ejercicio final, pues se aprueba y se empieza a planear la ejecución, ¿no? Tal tema, ¿en qué mes? ¿En qué espacios? ¿Presencial? ¿En línea? Puede haber meses, digo, no les voy a mentir a ustedes, ¿no? Que están en este ramo también. Las prioridades cambian. A lo mejor ya teníamos bien firme la fecha, ¿no? Si el 15 de febrero vamos a tener el entrenamiento de sistema ERP. Se cayó una máquina, ¿no? Cambió la prioridad. Entonces, ese programa se tiene que aplazar, no sé, un mes, pero se junta con los otros 3 que ya teníamos también programados en marzo. Entonces, uno de esos 4 tiene que ser menos más importante. ¿Para qué? Para reprogramar. Entonces, esos son los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado. El cambio de prioridades por la misma dinámica de la industria. A estas alturas del partido, algo que me llama mucho, mucho la atención acá, me pasaba al inicio, que los citábamos a un entrenamiento, ¿no? Decíamos, tal fecha, tal hora. No sé, citabas a 40 y llegaban 30 y los otros 10. Pues ya al entrevistarlos decía, pues es que no creo que sea necesario para mí. Es que yo ya tengo 10 años en esta empresa haciendo esta función, no lo necesito. Entonces buscamos otras alternativas, ¿no? ¿De qué? De cómo venderles la información o de cómo venderles la propuesta. Como desarrollo constante, como un refresh, o como decirles incluso, ¿sabes qué? Sabemos que tú eres experto en el tema, y queremos tenerte presente para recibir tu retroalimentación, ¿no? Posteriormente. De hecho, esa herramienta la usé hace poco con un Qué curso que astuta. recibimos ahí de formación de instructores. Hace Ojalá, poquito. ojalá ellos no vean el podcast para que no se estando ahí. Ya sé, ¿no? Qué astucia. Trapitos al sol. Sí, no, es que eso es infalible, ¿sabes? Pégale al ego y ahí das en el clavo. Cuando tenemos ese tipo de participantes, que en cierta forma, pues no es tan mal, digo, hay que reconocerles que son expertos en sus áreas. Sin embargo, hay ocasiones en que ciertos temas se renuevan, ¿no? Por así decirlo, pues sí, eres experto en la Ley Federal del Trabajo, pero ¿cuántas reformas no ha tenido en los últimos 5 años, no? Entonces, el hecho de que te leyeras Del la Ley Federal, 85, ¿no? el hecho de que te leyeras la Ley Federal del Trabajo del 85 no quiere decir que seas experto. Te la creo si la lees cada año y si participas en a lo mejor simposiums o debates en donde exponen cada una de las reformas y los artículos de esta para ver cómo aplica el nuevo campo laboral o con las nuevas tecnologías o con la nueva modalidad de trabajo, ¿no? Hablamos de temas de teletrabajo, de ahora con todo este asunto de que trae el cubrebocas y más nosotros que además del cubrebocas traemos careta durante toda la jornada, cómo nos hemos ido pues encontrando con diferentes situaciones. Le tienes que apostar. Yo creo que son de los retos más grandes que nos hemos encontrado con la ejecución del plan de desarrollo o de capacitación. Esas excepciones, en su mayoría, te soy sincera, en su mayoría no tenemos problema, la gente es muy participativa, incluso me he encontrado que las personas están deseosas de recibir desarrollo. ¿Qué dicen? ¿Me vas a inscribir en un curso? Va, yo le entro. Gracias. Qué buena onda. Ah, ya nos hacía falta. ¡Ay, qué buena onda! Oye, qué bien que se les ocurrió. Muchos comentarios de ese tipo, ¿no?
y muy pocos en el que pues, yo no lo necesito. O, ay, no, pues es que yo soy experto. Es más, yo doy el curso si quieres, porque yo soy experto. Entonces dices, ya cuando se las regresas y le dices, va, dalo. Y ya, pues Ay, ahí espérame. sucede otra cosa, ¿no? En esencia. Ese día me voy a enfermar. Ándale, me dio COVID. Hace unos momentos comentabas de la normativa, ¿no? Y por ejemplo, esta parte de las leyes, ¿no? Entonces quisiera aprovechar para comentarte cómo, pues ahora sí que la pandemia vino para usar todo, inclusive lo que es lo de la NOM 035, ¿no? Híjole, eso es. Entonces, igual, ¿cómo les ha ido con este tema? Es algo que igual de una u otra manera ustedes ven en la parte de estos, porque dentro de los factores de riesgo psicosocial también está la parte de que si se sienten desarrollados, ¿no? Entonces, ¿cómo les ha ido con este tema? Fíjate que en general he visto, no solo en esta empresa, sino en otras compañías, pareciera que de cierta forma se detuvo el tiempo en la aplicación de la NOM 035 para la industria. Creo y censo que las dependencias de gobierno encargadas de la aplicación o de la inspección de estas regulaciones lo hicieron como que dando oportunidad a que se termine de desarrollar como tal la norma, porque entendamos que tiene ahí ciertas lagunas o ciertas áreas de oportunidad que tú dices, híjole, sí, pero no aplica del todo, ¿no? O híjole, sí, pero como que te quedaste corto, como que este factor puede ser malinterpretado, ¿no? Y ya podemos entrar ahí temas muy específicos en donde te dicen, te recomiendo tener un área de orientación psicológica en tu empresa, ¿no? Entonces ahí van todas las empresas a contratar psicólogos, ¿no? Pero ¿qué psicólogo? ¿Laboral, clínico? ¿O qué tipo de atención, qué tipo de orientación tengo permiso como empresa para dar atención clínica, psicológica en mis instalaciones? Empiezas a ver un montón de cosas que no necesariamente te aplican, pero que justamente el desarrollo de esta NOM tan apresurado, el buscar su implementación, dejó como que entre azul y buenas noches, como que a medias. Y he percibido que al inicio sí fue todo un boom, ¿no? Muchas empresas ahí vamos y órale a capacitarnos en la NOM 035 y a desmenuzar el contenido y a entender de qué se trata y cómo nos aplica y órale a comprar programas o software para el desarrollo y la aplicación de encuestas de clima o de entorno organizacional, así le llaman la norma, ¿no? Oye, pero ¿cómo lo evalúo? Oye, si me sale este resultado, ¿qué significa? Va, ya vi qué significa, pero ¿cómo hago para mitigarlo? O de dónde se me ocurre o cómo creo un plan de atención para estos casos, ¿no? O va, ya apliqué el cuestionario e identifiqué a un trabajador que estuvo expuesto a un factor de riesgo psicosocial por un evento traumatizante. ¿Cómo le ayudo, no? Oye, pues es que canaliza al trabajador al Seguro Social para que reciba atención psicológica y si no quiere, ¿cómo le hago? No lo puedo obligar. Sí, pero es que si no va, te voy a multar. O sea, sí, pero ¿cómo? No lo puedo obligar. El recibir atención o orientación psicológica es una decisión personal a fin de cuentas, ¿no? La empresa, pues va, te puede poner el recurso de alguien que te escuche, tanto para temas personales como para temas laborales, que ese es el mayor enfoque y que ha sido uno de los beneficios más grandes de esta norma. ¿Por qué? Porque como empresa te permite ir censando si está ocurriendo algún evento repetitivo, si tienes a lo mejor quejas de alguien en particular, si tienes algún trabajador que identificas está viviendo un momento difícil, entonces dices, como empresa, yo cómo le ayudo, ¿no? A lo mejor necesita unos días de descanso, bah, le damos los días de descanso. A lo mejor no se siente cómodo desarrollando la actividad que tiene en estos momentos y necesita un cambio de aires, vamos buscando cómo acomodarlo, ¿no? Tener esa flexibilidad sobre todo. Pero pues ahí nos quedamos en buenas intenciones y no está mal. Creo que la NOM 035 en este momento está así, como una buena intención. Yo no he visto Excelente inspecciones, definición. ajá, no he visto inspecciones
no nos ha tocado, digo, no es invitación a que nos caiga, pero no nos ha Ojalá yo tocado. tampoco escuchen el podcast. Ya sé, no nos ha tocado, digo, estamos listos, ¿no? Hay que presumirlo. Estamos listos para recibirlos precisamente por eso de que, híjole, nos pueden llegar en cualquier momento, ¿no? Entonces hay que estar más que listos. Pero como tal, los beneficios que te ofrecían o que te vendía como tal la aplicación de la NOM 035 para un entorno organizacional no se han visto como tal en todas las empresas al menos. Yo creo que, como les dije hace ratito, se quedó como una buena intención que algunas empresas hemos sabido aprovechar positivamente y que en otras simplemente se ha quedado como un requisito en papel. Y ahí está, pues eso es lo malo, porque pues sí, dices, la NOM está bien intencionada, está bien dirigida, tiene sus áreas de oportunidad, pero si se vuelve un requisito en papel, no tiene razón de ser. Pasó lo mismo en su momento con la implementación del programa CIRSE, que es en la plataforma donde ya subimos todo lo que es en materia de cumplimiento legal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Entonces, tenías ahí dos partes o dos tipos de empresas. Las que verdaderamente aplicaban un plan de desarrollo y capacitación y buscaban cumplir con la competencia técnica en ciertos temas bien específicos que te dictaba cada norma, o las que decían, no, pues sí, imprímele, fírmale aquí, ya lo subimos al CIRSE, no, cumplimos en papel. No somos ese el caso, pero creo que tenemos ese riesgo en cuanto a requerimientos legales se trata. Ese es mi punto de vista. Excelente. Fíjate que definitivamente no solamente como buena intención, como dices, sino ahora sí que llevarlo a la práctica y lo exponencial que ha hecho la pandemia, el hecho de precisamente los mismos riesgos, ¿no? A lo mejor cada vez más colaboradores tienen personas cercanas que perdieron por causa de la pandemia, donde ya se agrega la pérdida, además al estrés laboral y demás a las cuestiones de la pérdida, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ahorita platicaste una de las técnicas de negociación que aplicas, ¿no? ¿Qué otra técnica de negociación has aplicado? Sobre todo cuando estás en esa negociación de los cursos, me imagino, o no sé si te llega a pasar en un momento en el que una persona tiene una necesidad de capacitación que detecte en su departamento y te pide un temario exhaustivo y quiere que lo resuelvas en 2, 3 horas, un día, en un solo día, ¿no? ¿Cómo aplicas esa negociación? ¿Cómo, pues en términos psicológicos se llama psicoeducas a la persona? ¿Cómo sería en términos de capacitación? Capacitoeducas. Pues cómo capacitas a la persona para pedirte algo, que sea más, más, vaya, ajustado a la realidad. Fíjate que ahí sí aplico alguno de los aprendizajes que he tenido en estos años, ¿no? Hay ciertas batallas, por así decirlo, que vives y que tú decides si pelear o no pelear. Entonces, en medida de la solicitud que te están haciendo, pues vale la pena a lo mejor entrar en guerra por ese tema en particular o no lo vale. Entonces, ¿qué pasa cuando llega algún integrante del staff, algún gerente, y me solicita cosas así? Oye, ¿sabes qué? Necesito un tema para la administración, necesito un curso para la administración del tiempo. Va, ok. Por favor, dime cuándo lo estás pensando, qué atención requieres, si has pensado algún tema en específico, cuál es tu necesidad, ¿no? Me gustaría presentarte a 3 agentes capacitadores, que platiques con cada uno, los conozcas, saber cuál te da una mejor vibra, que les expreses exactamente cuál es tu necesidad, etcétera, ¿no? Todo el proceso normal para la búsqueda de algún programa de capacitación. No, el que sea. ¿Se puede mañana? No sé, un miércoles por la tarde, no, para este viernes. Pues, ¿de qué? De administración del tiempo. Ah, ok, entiendo, te urge. Entonces, si tú ya de entrada escuchas que la necesidad es a lo mejor un tema
que requiere ser bien analizado, porque no es lo mismo que te pidan a lo mejor a un chavo que ya le habían autorizado una beca, pero que por algún motivo se había tardado unas semanas o algo y que lleguen y te digan, oye, ¿sabes qué? Es que el último día para inscribirme es este viernes, ¿no? Y ya es miércoles. Entonces ahí tomas decisiones. Dices, ok, ¿qué tanto me va a afectar tomar una decisión rápida en este sentido? El chavo ya se acercó a la escuela, ya eligió un horario, entonces me toca a mí agilizar ciertos procesos para darle una solución. En cambio, si ya tienes una necesidad muy específica, y me pasó hace poco, de hecho, con una necesidad que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que necesito, hablaban hace ratito de fallas de comunicación. Es que fíjate que necesito un curso para la solución de problemas. Y yo, va, solución de problemas. ¿Qué problemas? Solución de problemas. Y yo, pues, o sea, como personales, laborales, en equipo, para quién lo quieres a nivel de De mandos matemáticas, de medios. física. Ajá, o sea, Pedrito fue por 10 sandías, se le cayeron 3, ¿cuántas le quedan? Dame un norte, caray, ¿no? Entonces, agarra una foto de internet y me dice, es que este curso quiero. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues fulanito sí se ve muy padre, pero pues ese curso no es en Mexicali, ¿no? Es un programa que alguien subió hace como 6 años, que dio un curso y subió un temario y pues ahí lo tienes, pero pues, no funciona así, o sea, y ya, te das el tiempo, porque así debe ser, de explicarle cuáles son los pasos a seguir. Dices, primero vamos entendiendo qué necesitas, y me acuerdo, me lo manda, ¿no? Y el temario decía algo como, eh, estaba más dirigido a un desarrollo en solución de problemas en cuanto a habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, el manejo de conflicto, manejo de situaciones difíciles. Entonces tú dices, ok, tienes a lo mejor problemas con personas, problemas, personas. Hay un intercambio de correos, el que tanto odio, porque de repente la información se pierde, no está esa parte sustancial de entrevistar a la persona o de escucharla. Después de un intercambio en intentar convencerlo de seguir cierto proceso, me dice, pues es que yo no estoy buscando nada de personas. Yo necesito herramientas para la solución de problemas como 8Ds, como el diagrama de Ishikawa. Yo dije, ok, es que ya estamos hablando de competencia técnica, ya me estás hablando de herramientas, sí, de solución de problemas, pero de otras cosas. Entonces estamos hablando de dos temas diferentes que nos pudimos ahorrar un par de semanas de un vaivén de correos si me hubieras hecho caso desde un inicio de reunirnos y platicarlo así, ¿no? Todo esto fue muy cordial, muy amable, no hubo pleito y bien curioso porque a raíz de esa primer experiencia, porque esta persona pues es relativamente nueva en la empresa, entonces no habíamos interactuado mucho. A raíz de esa situación, la dinámica ya es diferente. Entonces ya nos acercamos y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo esta necesidad y yo, va, ¿tienes tiempo? Sabes que ahorita no, pero mañana a tal hora sí, va, mañana te busco. Y ya me voy con esa persona y le digo, ok, Sí. ¿qué quieres? No, pues fíjate que me gustaría hacer esto. Y yo, ok, va, te escucho, desahógate. Entonces ya voy sacando mi mapa mental, voy tomando notas de qué es lo que quiere, ¿no? Y vamos aterrizando. ¿Para quién lo quieres? Fulano, me encanta sutano. Ok, fulano, ¿por qué? Por esto, ok, ¿cuál fue la última situación que te llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué crees que lo necesita? Híjole, es que tuvo este problema, tuvo esta situación. Entonces, mi mejor estrategia eh, para determinar si se necesita o no se necesita algo o con qué orden de prioridad lo atiendo es la escucha activa, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué consecuencias está trayendo? Y entonces sí tomamos decisiones. Entonces, no, oye, ¿sabes qué? Es que quiero un curso en cómo usar Excel. Es algo relativamente fácil de decidir y explorar. Dices, ok, no todo curso o no todo entrenamiento lo vas a buscar por fuera. Muchas veces dentro de la misma organización tienes expertos
Entonces volvemos a la estrategia de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que necesitamos un curso de Excel, ¿no? Ay, pero pues yo soy experto, ¿no? Va, ¿me ayudas? Ah, es que nunca he dado cursos. Va, te inscribo en un programa de desarrollo de instructores. Va. Y está ese estira y afloja de si le entro o no le entro, ¿no? Pues ya les volteas la jugada, les volteas la carta y en su momento que fueron como que esas piedritas en el camino, ahora son eh, parte angular o parte importante del servicio, ¿no? Está bien curioso cómo se voltean los roles. Los roles. Excelente experiencia. ¿Algo que quieras comentar, Arturo? De hecho, aprovechando que nos estabas comentando de cómo bajo ciertos requerimientos, ciertas problemáticas o necesidades de ciertos departamentos, pues tú con la escucha activa captabas, perdón, captabas esas necesidades o si se necesitaba verdaderamente o no. Entonces, siguiendo por esa misma línea, dado esta pandemia, ¿te ha tocado ver que hay nuevas habilidades o nuevas necesidades de cursos de capacitación Sí, antes y después de la pandemia? sí, definitivamente. Nos toca de todo, ¿eh? De entrada, pues ya teníamos desde hace años herramientas como esta, o sea, Zoom, Teams, o diferentes plataformas para hacer videollamadas o conexiones, ¿no? Sin embargo, había quienes las usábamos con poca o mucha frecuencia o quienes de plano no la usaban. Entonces, podemos tener a personas que son muy, muy expertas o que dominan perfectamente sus áreas o sus departamentos. Pero cuando los pones a interactuar con tecnología, es otro escenario. Entonces, tienes a lo mejor a un gigante, por decir algo, ¿no? De finanzas. El maestro te puede hacer cálculos numéricos en momento de segundos, te puede dar una solución a una problemática, puede agarrar una hoja de papel con una pluma y hacerte un ejercicio y un cálculo y darte una solución para los problemas financieros de los próximos 3 meses de la planta, ¿no? Pero le pides que comparta un documento por Zoom y o que abra dos ventanas, por ejemplo, a la par. O le dices, oye, ¿sabes qué? Ponte el mute porque tienes el speaker abierto o dale recording en el equipo y empiezas a hablar ya de términos bien técnicos que pues no es que sean muy complejos, pero que no era tan común que los usáramos. Entonces empieza a surgir más la necesidad de prepararlo, ¿no? Eso por un lado. Otra, cómo equilibrar la vida en casa con el trabajo. Y también como empleador, entender que no es lo mismo que tengas a Juan Pérez en una oficina dedicado 100% a su trabajo, con pocas distracciones, va. O sea, nunca falta el que llegue la comadre y se quede y se eche el cafecito, le cuente el chisme de la semana pasada. Creo que es normal porque pues, no somos robots a fin de cuentas, somos seres sociales. A estar en casa. Entonces, tienes a un trabajador que se estrella en la oficina porque nada lo distrae, nada lo interrumpe, entonces lo tienes enfocado las 8 horas de la jornada y te es muy, muy eficiente, ¿no? Pero tienes a ese mismo trabajador o trabajadora que a lo mejor es padre soltero, madre soltera, que tiene a los hijos en casa, que además de que tiene que estar pendiente de que se conecten a las clases en línea, de que si tiene al hijo de 3 años y exige atención, ¿no? Mamá, quiero cereal, sírveme. Tienes Mucha atención. ajá, tienes al perrito en el patio que ya le está ladre y ladre. Tienes al vendedor de gas que pasa por la calle y empieza a pitar, muy, muy fuerte y pues ya le interrumpe la junta, le corta la viada a la persona que está exponiendo cierto tema. Tienes el gatito que pasa y se atraviesa por la cámara.
Entonces, El panadero con el pan de fondo. tienes al panadero del pan de fondo, entonces tienes que adecuarte a eso, ¿no? Entonces, a esta persona, ¿cómo le das herramientas o cómo le das flexibilidad para que te pueda entregar su trabajo pensando en esas distracciones? Pensando en que esa persona en ese momento, mientras está en su casa, se tiene que dividir en dos. En el padre de familia, madre de familia, o incluso a lo mejor no tiene hijos, pero es estudiante, ¿no? Entonces tiene a la mamá que dice, oye, Juanito, ve a la tienda por la coca, ¿no? Ya vamos a comer. Mamá, estoy trabajando. Sí, por la coca. Entonces, tienes que entender que somos seres humanos, que a lo mejor en la oficina o en planta tenemos más facilidad de distraernos, por así decirnos, de la casa, porque pues allá está en la casa. Pero cuando tenemos al trabajador en vía remota, desde casa, pues tiene que atender varias cosas. Entonces tienes que flexibilizar eso. ¿Cómo enseñarle a ese trabajador a organizar su tiempo? ¿Cómo enseñarle a esa persona a que no necesariamente se va a conectar desde las 7 de la mañana, porque los hijos se conectan a las clases a esa hora? Da la oportunidad de que se conecte a las 8, pero sí enseñarle a esa persona que a lo mejor ya traes una hora no libre, por así decirlo, un periodo de gloria, por así decirlo, cómo ajustar sus jornadas. Dices, oye, ¿sabes qué? Mi hora de comida es de 12 a 1, va, me adapto, ¿no? Pero a lo mejor tienes un poquito más de flexibilidad de mover tu hora de comida. Entonces, ¿cómo le enseñas a mantener ese control emocional a la persona para que no sienta que lo estás controlando, porque en realidad no es eso? Y también para que sienta ese apoyo por parte de la compañía, ¿no? Entonces, esas son las dos necesidades, creo que yo más grandes que he visto en ese punto. Ahora, por otro lado, he visto también, como les comentaba hace rato, mucha necesidad en temas de desarrollo humano. Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo manejo mi estrés? La pandemia me tiene estresado. Diario salen noticias nuevas en el Facebook o en la plataforma que se te ocurre, TikTok, YouTube, Twitter, la que sea, ¿no? Que el Omicron 2.0, ayer, fue ayer, no El me acuerdo, Megatron. llegué, ándale, que el Megatron, llegué a una tortillería, no me acuerdo cuándo, es que llegué a una tortillería y le dice una señora, ay, es que ya nos dijo una palabrota, ¿no? Y le dice la otra, ¿por qué? Y yo de metiche escuchando ahí en la fila, ¿no? No, dice, es que ahí viene el dengue. Ah, pero sí ya estaba, oiga. No, otra, dice, otra. Entonces, estaba esa persona muy preocupada tratándose de acordar cuál era el nombre de la enfermedad que había escuchado, ¿no? Entonces dices, aguanta, o sea, deja que termine primero el COVID y ya luego te preocupas porque otra enfermedad viene en camino, ¿no? Finalmente existen muchas enfermedades, pero pues si te vives ciclado en cuáles llegan y en cuáles se va, pues ahí se te va a ir la vida. Entonces, mucha solicitud en cuanto a cómo aprovechar mejor su tiempo. Hay mucha gente que se acerca y que nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues tengo ya 10 años aquí en la empresa, realizando esta actividad, pero me gustaría desarrollar esta otra habilidad, ¿no? Fíjate que en las tardes tengo mucho tiempo porque yo acostumbraba a irme a, no sé, todas las tardes literarias, pero con las restricciones o con el miedo que tengo de contagiarme, pues ya no salgo. Entonces tengo esas horas libres, ¿cómo me ayudas, no? Oye, ¿sabes qué? Busco orientación psicológica, pues va, aquí está el servicio, ¿no? Ponemos la orientación psicológica. Oye, ¿sabes qué? Que requiero atención médica, pero me da miedo ir a un hospital. Va, te pongo la atención médica telefónica. Entonces vas aprendiendo también como organización, cómo adecuar las necesidades de los trabajadores, sumarlas con las necesidades de la empresa y tratar de tener un equilibrio, ¿no? Porque también si de repente la balanza se va más hacia otro lado, pues una de las dos partes no va a estar contenta. Entonces tienes que ahí tratar de equilibrarlo. Excelente. Excelente. Esto, bueno, todo un reto en todos los sentidos. No sé, algo más que quieras comentar, Arturo, para ya ir cerrando un poquito. Sí, definitivamente nos extendimos, ¿no? Ahora sí que
dos últimas preguntas y la verdad es que no sé qué tan extensas sean. Número uno es recordando con lo que iniciaste, de esta parte que te tocó vivir la brecha generacional en un inicio cuando empezaste en tu carrera profesional, cómo lo mirabas en aquel entonces y cómo lo ves ahora. Y aprovechando de una vez para hacer la otra pregunta es, también te dedicas en esta parte del desarrollo organizacional. Si igual nos podrías comentar a lo mejor de algunas tendencias que te ha tocado ver en el tema ya nos has platicado de bastantes, ¿no? Que la parte del desarrollo humano, estas nuevos retos que se han presentado, pero si tienes en mente alguna otra cosa relacionada al desarrollo organizacional, tendencias o que vienen en el futuro, ¿no? Entonces, repito las preguntas por si a lo mejor me extendí. Una, la comparativa entre la brecha generacional que viviste en un inicio a cómo se está dando ahorita con los millennials, generación Z, generación X y baby boomers y todo. Y la otra, tendencias en desarrollo organizacional que hayas visto o que has estado viendo, ¿no? Va, pues yo empecé en mis 20s, ¿no? Entonces ya no estaba tan joven. En su momento, pues yo, millennial, viví lo que ahora están viviendo los centennial, ¿no? O los Z. Eso de los Z suena así como que muy narco. Guerrilleros, algo así. El Debería caso... censurar eso. Ah, censúralo. Me toca el momento, como te digo, la parte más difícil. Ahí tuve dos retos bien grandes. Uno, por la parte del entrenamiento en el piso de producción, en donde yo tenía poca o nula credibilidad, ¿no? ¿Para quién? Para con los boomers. Ellos ya venían de con los tradicionalistas de haber vivido ese reto, ¿no? Entonces, yo tuve una ventaja. Finalmente, aprendí tanto de la generación X como de los baby boomers, que de hecho mis grandes mentores son baby boomers. Entonces, siempre tuve esa sensación de decir, oye, sabes que yo soy de la generación equivocada, ¿no? Yo me considero más un X que un millennial. Y me tocó vivir todo eso desde la crítica a la generación. No, es que los millennials ahora todo lo quieren hacer en computadora, ¿no? Yo en mis tiempos agarraba una hoja de papel y arrastrar el lápiz y lo apuntaba y lo anotaba y sacaba las fórmulas a mano, o los entrenamientos, ya cuando empezamos a hablar de almacenamiento de información de forma digital. Me tocó participar o liderar, vaya, un proyecto de migración de información en la otra empresa, en donde teníamos filas de gabinetes con expedientes de capacitación, ¿no? Entonces teníamos el expediente, además del de recursos humanos, el de la documentación de los permisos, las vacaciones, el contrato, toda la parte legal. Teníamos otra serie de expedientes en donde decíamos, Panchito, ¿qué cursos ha recibido desde su fecha de ingreso hasta el día de hoy? Entonces, lógicamente teníamos trabajadores que tenían más de 10 años de servicio en la empresa, que ya tenían un expediente conformado por una resma, ¿no? ¿Por qué? Porque no había tampoco un proceso de filtrado o de discriminación de decir, sabes que esta información, gracias, nos sirvió en su momento, pero ya es tiempo de deshacernos de ella, ¿no? Dejarlo relevante, vaya, por un periodo de tiempo. La parte más difícil ahí fue convencer a mi generación anterior de que migrar de la información física a la información digital era buena idea. Entonces creo que fue uno de los retos más grandes a los que me enfrenté, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos cambiando estos 700 expedientes de los trabajadores físicos a digitales. Vamos pensando en un almacenamiento en un servidor, vamos pensando en un respaldo en la nube, vamos pensando en almacenar la información con cierta frecuencia, que cada vez que se genera la digitalizas, o vamos pensando incluso en lugar de generar el papel, vamos registrando desde un inicio de forma digital, ¿no? Abriendo ya oportunidades de firmas digitales con el stylus, etcétera, buscando nuevas, en su momento, nuevas tecnologías o formas de hacer las cosas de forma más eficiente.
o adecuada, también para aprovechar espacios por imagen, por estética, por horas hombre de trabajo, etcétera. Ahora, la otra cara de la moneda, cómo yo voy creciendo y en su momento pues yo me sentía experta, yo me quería comer el mundo, ¿no? Yo decía, no, sí, ya estoy bien fregona, ya soy experta en esto, ya sé dominar este tema, ya puedo tener una gerencia. Incluso mucho tiempo, por varios años dije, pues, ¿por qué no me dan a mí la posición de liderazgo, no? Siempre la asistente o la auxiliar o la especialista en esto, pero ¿por qué no me das la posición de liderazgo? Ya entendí con los años que pues, yo no estaba lista. ¿Por qué? Porque había muchos temas que yo todavía no entendía o no comprendía, ¿no? Ahora, unos años después, y en algunas ocasiones me lo han dicho, ¿no? Y es que 5 años hacen la diferencia. En 5 años atraviesas 2 años, 3 años, atraviesas por ciertas vivencias que te llevaron a tener cierta experiencia que no tenías hace 1 año, hace 2 años. Entonces ya ves las cosas desde otra perspectiva. Ahorita ya desde mi situación actual, no soy tan vieja, pero me toca ya enfrentarme a las generaciones más jóvenes, ¿no? En donde ya tienes cambios, por ejemplo, personas que no están dispuestas a trabajar una jornada completa, ¿no? Que dices, oye, pues sabes que la mitad del trabajo yo lo puedo hacer en mi casa y el resto pues voy a la planta. O sabes que es que yo quiero tener 3 días libres al mes, que ya tienes a una generación con otras necesidades diferentes de las tuyas, ¿no? Y nos remontamos a las generaciones tradicionales que decían, no, pues es que para ser alguien en la vida tienes que trabajar pues, 40 años para obtener un resultado, ¿no? A los baby boomers que decían, no, sí tienes que trabajar arduamente, pero también preocuparte por un seguro de vida, un servicio médico. Debes que tener tu casa, tu carro, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Eso es una vida realizada. Entonces, ya llegan los X, un poquito más parecidos a los millennials, en donde dices, chido, ¿no? Chido la casa, está padre todo tu rollo, este asunto, pero ¿qué hay para mí, no? Dame desarrollo, dame una jefatura, dame una posición de liderazgo. Y ahora viene la generación y me cuesta admitirlo, pero debo hacerlo. He tenido esos momentos con frases de que, ay, estas generaciones, o sea, estos chamacos nuevos acaban de graduarse de la carrera y ya quieren la gerencia, ¿no? Y reniego y digo, ¿por qué? No que les cueste, o sea, 5 años, 10 años de experiencia en la carrera, pero ya luego lo empiezas de forma más fría y dices, ¿y por qué no? ¿No? A lo mejor justamente lo que necesita esta posición es eso, una mente fresca, una mente verde. Alguien que a lo mejor no trae la ceguera de taller que no te permite ver las mejoras que le puedes hacer al departamento, ¿no? O al área. Y a eso le hemos estado apostando más. Ya respondiendo la pregunta sobre las tendencias de desarrollo organizacional, a eso le estamos apostando, a las generaciones jóvenes, a otorgarle jefaturas o gerencias o planes de carrera a corto plazo a personas más jóvenes. Si tú ahorita miras la brecha generacional entre el staff gerencial actual de la empresa donde trabajo, puedes tener gerentes muy experimentados que andan por ahí de los 50 y tantos años. Y tienes también gerentes que hacen un excelente trabajo que tienen 25 años. Entonces, la edad no necesariamente está ligada con el desempeño de una persona. Tenemos varios, de hecho, no voy a decir sus nombres, pero tenemos a un par de gerentes en las áreas de calidad que andan en los 30 años, un par de gerencias de producción que andan entre los 25 y los 28 años, ¿no? Yo tengo 35 y apenas estoy en una coordinación, entonces dices, ¿qué hizo diferente esta persona que tiene 27 años y ya está ocupando una gerencia, que es una generación Z, versus yo, millennial, que estoy en una jefatura? Es imposible no compararlo. Y dices, ok, pero no lo ves desde una perspectiva de crítica, sino desde una perspectiva de que le aprendo. O sea, ¿cómo le hiciste para seguir esa misma ruta, no? A lo mejor no exactamente la misma ruta, pero seguir tus consejos. Entonces, en cuanto a tendencias de desarrollo organizacional, la empresa donde trabajo le está apostando justo a eso, al desarrollo de carrera personalizado.
Y en otro sentido, a medir no solamente a los mandos medios y jefaturas, porque la parte más sencilla es evaluar cuáles son las necesidades y las posibilidades para un plan de carrera para un gerente. Eso está bien fácil, no hay mucho pierde. Para unos mandos medios también. Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, solución de conflictos, se me ocurren un montón de temas. Cuando empiezas a dedicarle tiempo y a meterle cariño a las áreas técnicas operativas, ahí está el verdadero reto. Ahí está la parte sabrosa. ¿Por qué? Porque es tu mayoría. Y tan es tu mayoría que los resultados, y ahí empezamos a hablar de estadística, ¿no? 80-20. El resultado positivo del 80% de tu plantilla es lo que va a determinar el futuro de la organización. Entonces, a eso le estamos apostando en ese sentido. Darle atención o darle énfasis a las necesidades de ese 80%, 85% que es nuestra plantilla operativa versus el 15%. El 15% ya lo tenemos atendido, ¿no? Ya está en la gerencia, ya está en la posición de mando medio, ya tiene un plan de vida y carrera que está en desarrollo. Pero ¿cuáles son las necesidades del operador de producción? Él también tiene no solamente las necesidades básicas de recibir un salario, de atender a su familia, sino también, oye, ¿sabes qué? Yo quiero terminar la prepa, quiero estudiar una licenciatura. De hecho, en este año y medio creo que hemos atendido más solicitudes de becas en cuanto a licenciaturas, el desarrollo de carreras profesionales ya para personal operativo, más que administrativo. El personal administrativo, su necesidad ha sido más en competencia suave, en competencia blanda, ¿no? El del manejo del estrés, recomendaciones para una vida saludable, programas de nutrición incluso, o de salud, cuidados de salud. Y por la parte operativa técnica es esa, ¿no? ¿Cómo me puedo preparar para yo ser la siguiente generación del equipo de liderazgo? En cuanto a, como preguntabas, Arturo, ¿cuáles son las tendencias de desarrollo organizacional? Creo que la forma más inteligente de verlo es elaborar planes de sucesión, ¿no? Por esas dos partes, los planes de vida y carrera de los que ya tienes en la posición, cómo vamos a manejar su salida, porque en algún momento se van a ir. Necesitan descansar, necesitan atender a la familia, o simplemente irse de vacaciones permanentemente, ¿no? Pero ¿quién los va a cubrir? ¿No? Ahorita a lo mejor tenemos al gerente de, no sé, de finanzas que tiene más de 20 años en la posición. ¿Quién lo va a reemplazar? No porque lo vayas a despedir, sino porque es una persona y necesita descanso. ¿A quién estás preparando para ocupar ese lugar? Y nos vamos al desarrollo de posiciones técnicas. En esos dos puntos es donde nos hemos enfocado más, también con la recomendación de otros colegas, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Tú a qué le estás apostando? ¿Cómo estás buscando o cómo buscas dejar tu granito de arena como coordinador o como responsable de esta sección para que la empresa tenga un beneficio, ¿no? Y ahí es donde coincidimos todos. Prepara a las siguientes generaciones. Y ya porque nos podemos ir mucho más atrás todavía, ¿no? Esa competencia técnica que se te va a ir a posiciones de mandos medios o liderazgo, también cómo las vas a reemplazar, porque tienes al ingeniero que es experto y que tiene 15 años en la posición. Entonces ya estamos hablando de programas de vinculación educativa. ¿Cómo me asocio con las universidades locales o con las estatales vecinas, no? Oye, ¿sabes qué? Soy una buena oferta para ti, soy un buen empleador para ti, tengo estas oportunidades, ¿qué onda? ¿Te interesa? Ven, te invito a conocer la empresa, haz tus prácticas conmigo. Y viceversa, o sea, yo empresa voy a tu universidad e implemento proyectos que le llamen la atención a los alumnos. Es tener presencia, vaya, no solamente en el sector maquilador o en la industria, sino también en la comunidad estudiantil, porque finalmente es un semillero de tus próximos ocupantes. Por ahí va la cosa, me extendí un poco. Tienen todo perfectamente armado, ¿no? Está muy padre. Ahora sí que muy padre el trabajo que estás haciendo en tu actual empresa, Gloria. La verdad me agradezco lo que nos has compartido.
Digo, cedo la Excelente palabra a respuesta. Carlos. No, no, estaba así como que tratando de decir lo mismo que estabas diciendo, por eso entre que entraba y guardaba silencio porque también me encantó la respuesta, sobre todo lo bien desarrollada que la expusiste, Gloria, muchas gracias, la verdad. Y, y sobre todo por esta generosidad de tu tiempo al momento de compartirnos todo esto, la verdad es que ha sido una plática bastante amena. Sinceramente tenemos, bueno, yo tendría otro bonche de preguntas que hacerte, pero, pero el tiempo es limitado, entonces ya nomás para ir cerrando un poquito, saliéndonos del tema de trabajo, este, ¿qué te gusta? ¿Qué hobbies tienes? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo liberas estrés? Fíjate que yo tengo un buen amigo, mi mejor amigo o amiga, si ya le quieres dar el género femenino, la música. Tengo esa característica, ¿no? Quienes me conocen, tanto a nivel personal como laboral, saben que si algo siempre me acompaña es la música, ¿no? Entonces, tanto en casa, si yo estoy cocinando, incluso si me estoy bañando o estoy preparando, siempre tengo música. Para no despertar a toda la comuna aquí en la casa, pues lo pongo en el celular así bajito, ¿no? E igual en el trabajo, me concentro mejor si tengo música, me abruma el silencio en cierta forma, ¿no? Es como que me pone incómoda en general. De hecho, para dormir, dejamos la televisión prendida para que haya un ruidito de fondo, ¿no? Porque tengo que estar escuchando algo, si no hay como que un bip extraño que se me mete a la cabeza. Tengo que mantenerme como que en constante con actividad en la mente. Entonces le apuesto la Empieza, música. empieza a preguntarte, ¿apagaste los frijoles? Como Ah, estás? la típica, no, me empieza así como que, no, es Como de los esos memes, ¿no? momentos que tienes como a las 2 de la mañana que te despiertas asustado y dices, ¿y mi acta? Y la blusa de flores que compré hace 4 años que me gustaba, ¿cómo me quedó? ¿Dónde quedó? Entonces, tienes esos momentos raros, ¿no? Digo, a mí me pasa muy seguido, porque de repente estoy manejando y digo, mandé el correo. O me ha pasado incluso que llego a la casa y, sí, bien feliz de la vida. Hoy fue un día productivo y se me olvidó hacer algo bien, bien leve, ¿no? Entonces, ese momento de distracción lo echó a perder todo. Eh, me apoyo mucho en la música que me gusta. Am, Me gustan los superhéroes. eh, no elijo entre DC Comics y Marvel, de los dos me gustan, pero siempre como que ese lado sombrío de DC Comics como que te atrae más, ¿no? Personalmente soy más fan de los villanos que de los héroes, más de los de DC Comics. Me gusta el anime. Tengo muchos gustos, trato de mantenerme ocupada recientemente con mi hija, tiene 12 años, hemos estado explorando muchos contenidos, ¿no? Entonces compartimos series y de repente, oye, nos ponemos a escuchar este playlist de música, va, va, va. No, ¿quién canta? No, pues fulanito. Ah, ¿sabías que a fulanito salió hace como 20 años? Entonces hablamos de música, empezamos a hablar de programas. Hay un gusto muy particular que tengo que a mucha otra gente le gusta, pero que me da mucha carrilla por eso, ¿no? Me gusta una novela colombiana. Se llama Betty la Fea. Ya es vieja, pero la puedo ver y la puedo volver a ver y me divierto igual, ¿no? Entonces, ahí estoy bien pendiente ahí con los memes compartiendo y todo. Em, no soy mucho de conocer gente nueva. Esta parte es bien curiosa porque el interactuar con mucha gente nueva no siempre me mantiene cómoda y es curioso porque lo hago bien. Bien curioso porque soy como que ese introvertido que es adoptado por muchos extrovertidos y yo me dejo querer. Entonces, pues, comparto tiempo con mis amigos. Tengo un grupo de amigos muy cercano con quienes me gusta convivir de vez en cuando, echar ahí unas bebidas o unos alipuses, como diría mi mentor. Y ya los fines de semana, pues aquí en casa. Me gustan los michis, muchos los gatitos. Entonces, si pudiera tener 40 gatos, los tendría, pero no es rentable, ¿no?
Y pues mantenerme activa, más que nada. A eso le apuesto. Excelente. Muchas gracias, Gloria. Y ya para cerrar, no sé si tengas alguna pregunta para alguno de nosotros o algo que quieras comentar ahí de final. Pues, híjole, ya se los comenté al inicio, pero igual cerrando, ¿no? Muchas gracias por el tiempo. Siempre nos aventamos casi 2 horas, se fueron como agua. Gracias por la confianza, ¿no? El hecho de recibir un mensaje o una llamada en que te digan, oye, ¿sabes qué onda? Te queremos entrevistar. Pues se siente bonito, ¿no? Se siente así como que dices, ay, qué lindo. Y luego te quedas Cosita. pensando, te quedas pensando así como que, ¿y qué voy a decir? O de qué voy a hablar, ¿no? Y luego te das cuenta que tienes mucho de qué hablar. Entonces, te quedas como, fue una buena experiencia, estuvo muy padre. Gracias por el tiempo y por el espacio, ¿no? Y esperemos que No, no sea la única vez que tengamos este tipo de interacciones y sepan que tienen a un amigo, o una amiga en esta empresa y pues ahora sí que para adelante, ¿no? Seguir trabajando. excelente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, encantados. La verdad es que disfrutamos mucho la entrevista, pues al grado que, como dices, ¿no? Se nos fueron rapidísimo estas 2 horas. Nuevamente, gracias por tu generosidad en el tiempo y no sé, algo que quieras comentar de final, Arturo. No, pues más que nada, también damos la oportunidad de cuando subimos el podcast, que en los comentarios si tienen alguna pregunta, ya sea tanto en YouTube o cuando lo subimos a Spotify, que igual si tienen algún comentario, alguna duda, algo que te quieran hacer saber o preguntar, pues ahí si tienes la apertura, pues luego te pasaremos las preguntas y ya en algún momento lo haremos parte 2 o igual hacemos llegar tu respuesta a ellos. Claro, no, sí, yo más que dispuesta, ¿no? Qué mejor forma de ir por la vida que compartiendo lo poco, lo mucho que has aprendido. Entonces, si hay algo, pues el canal está abierto, la puerta está Qué, abierta. qué bonita filosofía. Excelente. Esa es muy buena. Excelente. Quedó para el Facebook. Frases Para la motivadoras de posteridad, Gloria. ándale, como una foto de Pablo Coelho. Ándale. Frases que Pablo Coelho nunca dijo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por ver por pasarse el tiempo aquí compartiendo con nosotros esta plática. Esperemos les haya gustado. Cualquier, como ya lo comentaba Arturo, cualquier duda, comentario, algún tema en particular, alguna persona que gusten que invitemos, déjenlo en los comentarios. Y pues sin más, muchas gracias nuevamente. Nos vemos. Gracias. Bye bye. Cuídense mucho.